Amados hermanos, es un gusto saludarles en este primer domingo del mes de febrero para poder continuar con nuestro estudio del libro de Nehemías, conociendo un poco más acerca de lo que ocurrió con este personaje bíblico que nos va dejando lecciones muy interesantes. Por favor, detenga un momento el video para orar al Señor, proponiendo en su corazón aprender lecciones de vida en la lectura de Nehemías, abriéndose a ver cómo Dios le guía en cualquier plan que emprenda. No hay que olvidar que el libro de Nehemías narra las vicisitudes que el pueblo de Israel tuvo que padecer al estar exiliado en el imperio persa y cómo debieron coordinarse para sortear muchos obstáculos y reconstruir la ciudad de Jerusalén. Sin ninguna duda, nosotros nos encontramos en un contexto probablemente parecido, en el cual hemos de sortear muchos obstáculos, y esta lección de hoy nos va a abrir los ojos acerca de muchas actitudes que probablemente hemos tenido. Nehemías, con mucha astucia y sobre todo con oración, ha conseguido el permiso de Artajerjes, rey de Persia, para ir a Jerusalén a reconstruir. No olvidemos que Nehemías es el copero del rey y ha podido estar delante de él exponiendo la situación en la cual la ciudad se encuentra. Viaja hasta Jerusalén y se encuentra una situación realmente caótica. Sin embargo, antes de dar a conocer su plan, antes de expresarle a todos lo que piensa hacer, hace una inspección meticulosa, una inspección muy detallada de la zona y de la situación en la cual realmente se encuentra. Hay que recordar que Nehemías tenía trazado un plan, había obtenido un presupuesto y, sobre todas las cosas, tenía un objetivo claro acerca de lo que Dios le había mandado. Y cuando ya ha realizado esa inspección y tiene un panorama amplio acerca de cómo están las cosas, entonces, y solo entonces, va a animar a todos a acompañarle en esa reconstrucción que Dios le había encomendado. Sin embargo, debemos recordar que los vecinos iban a burlarse de Nehemías, de su labor y de todo el pueblo. Estos vecinos que iban a servir como un obstáculo recurrente para que Nehemías no lograse concretar el plan que se había propuesto en su corazón. Sin embargo, también veíamos que la respuesta de Nehemías era bastante clara, teniendo su corazón puesto en el mandato que el Señor le había dado, por lo que no se dejó afectar en ningún momento por lo que los detractores le estaban escarneciendo. En ese contexto, entonces, hemos de ver cuáles han sido los pasos que Nehemías ha tenido que ir dando. Y dentro del libro que estamos estudiando, hemos de encontrarnos con un capítulo 3 que parece que tiene muy poca sustancia, porque es una mera narrativa de quién construía aquí y quién construía allá. Sin embargo, el capítulo 3 de Nehemías nos va a dejar una serie de lecciones que son por demás interesantes, en tanto que nos van mostrando cómo Nehemías va a encarar una situación que en realidad es caótica, una situación realmente difícil, probablemente una situación muy parecida a la que nosotros como cristianos nos hemos de enfrentar más de alguna vez en la vida. De hecho, cada vez que viene una tormenta en nuestra vida, una situación difícil, situaciones tipo pandemia, cada vez que nos vamos a embarcar en un nuevo proyecto, nos vamos a encontrar a distintos tipos de personas, distintos tipos de ánimos y, sobre todo, distintas situaciones a las cuales tendremos que ir respondiendo de forma adecuada. Sin embargo, pues tendremos que lidiar con cada uno de ellos y Nehemías nos va a dar una lección muy interesante acerca de cómo debemos encarar cada uno de esos tipos de personas con las que nos vamos a encontrar en tiempos difíciles, en tiempos de reto y en tiempos en los cuales el Señor nos está dando una encomienda. Y es por eso que en este día entonces vamos a iniciar hablando acerca de las personas que dan el ejemplo
en el momento del servicio. Cuando Dios nos manda a realizar una labor, siempre hay personas que de manera natural toman el liderazgo, personas que de alguna manera utilizan las capacidades que tienen o la posición que tienen para dar el ejemplo. Y es por eso que vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 3, y vamos a darle lectura al versículo 1. En esta ocasión, mis hermanos, he de advertirles que no vamos a ir versículo a versículo en el orden en el que están escritos como suele suceder. ¿Por qué? Porque he agrupado en categorías aquellas personas que son muy particulares para dejarnos una enseñanza. Es por eso que, por ejemplo, en este caso, tendremos el versículo 1, el versículo 22 y el versículo 28. Leo para ustedes el versículo 1 para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos se arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananiel. Vamos a decir que el sumo sacerdote era la máxima autoridad religiosa en la ciudad. Era una persona que tenía encargada la guía espiritual de todo el pueblo. Y esta persona es la que en el primer versículo de la narración muestra cómo está dando el ejemplo. Ese liderazgo espiritual se tiene que reflejar en acciones y se va a hacer acompañar de sus hermanos sacerdotes. Esto quiere decir entonces que aquellos que ejercían la labor de pastoreo eran precisamente los primeros en sumarse a este esfuerzo liderado por Nehemías. ¿Por qué es tan importante esta situación? Precisamente lo es porque si los que están a la cabeza no dan el ejemplo al sumarse a una empresa encargada por el Señor, entonces ¿qué podremos esperar del resto? Difícilmente nos podremos encontrar con un pueblo motivado a participar de la encomienda del Señor cuando son aquellos que espiritualmente se suponen están más fuertes quienes no se suman. En este caso, la participación del sumo sacerdote Eliasib va a ser un elemento clave para el éxito del proyecto. ¿Por qué? Porque si el pueblo ve que su líder está al frente, ladrillo a ladrillo, pues será muy evidente que el pueblo tendrá la inspiración para seguirle como un buen ejemplo que les está dando. También nos vamos a encontrar con aquellas personas que le ponen todo su corazón a lo que están haciendo. Esas personas que tienen ese corazón de servicio, tienen bien entendido cuál es su rol, lo hacen con gozo. Y nos vamos a encontrar acá en el versículo 20. Después de él, Baruc, hijo de Zabai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Veamos aquí hay varios elementos interesantes. Este Baruc, hijo de Zabai, dice que hizo la restauración con todo fervor. Le estaba poniendo el corazón, estaba entusiasmado, estaba emocionado. Ese típico hermano que siempre está con una sonrisa, que siempre está buscando cómo puede apoyar, que siempre está pensando en cómo mejorar su servicio. Este Baruc tiene unos detalles muy interesantes. Porque, vean, no lo hizo todo, no se puso a trabajar en todo lo que encontró. No, Baruc edificó de la esquina, dice, hasta la puerta de la casa de Eliasib. Eliasib es el sumo sacerdote del cual hablábamos hace un momento. Eliasib no estaba descansando en la casa. Eliasib estaba trabajando, restaurando la puerta de las ovejas, como ya lo leímos. Entonces, Baruc, que lo estaba haciendo con tanto fervor, con tanto amor, con tantas ganas, pues bueno, dijo, si Eliasib está trabajando, yo restauro hasta la casa de él. Es evidente que este Baruc tenía un corazón muy entregado a los propósitos del Señor.
Es evidente que tenía muy claras las cosas y lo estaba haciendo con una sonrisa, lo estaba haciendo con fervor, estaba dando lo mejor de sí. ¿Por qué motivo? Porque cuando un cristiano está agarrado del propósito del Señor, todo su servicio, todos sus planes, todos sus proyectos se tienen que encarar con la convicción de que es el Señor el que nos da la victoria, y eso es imposible que no nos dibuje una sonrisa en el rostro. Y por supuesto que todos hemos conocido a estos hermanos que son una bendición desde luego en todas las iglesias, esos hermanos que irradian ese amor por el Señor y esos ánimos que terminan contagiándose a toda la congregación. Luego tendremos unos que son muy interesantes. Vamos a ir a los versículos del 2 al 4, aquellos que saben trabajar en equipo. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. Estos eran vecinos, probablemente eran amigos, pero estaban trabajando uno junto al otro, estaban trabajando en equipo, se estaban ayudando entre ellos. Y probablemente ellos no habrán restaurado una porción tan grande como probablemente lo hizo Baruch, que lo hacía con todo su corazón. Probablemente ellos hicieron poco, quizás no estaban tan capacitados para hacerlo, pero estaban dando frutos, precisamente porque estaban trabajando uno junto al otro. En la vida cristiana, en nuestra vida propia, en todos nuestros proyectos, es muy importante que aprendamos que el hermano es tan relevante para el éxito de nuestros proyectos como el entusiasmo que nosotros podamos ponerle. No subsiste ninguna iglesia, no subsiste ningún proyecto, no subsiste ningún plan si éste no está acompañado de hermanos que nos brinden su apoyo y que nosotros tengamos la humildad de trabajar uno a uno, hombro a hombro, juntos en equipo. Porque la lección que nos va a dejar Nehemías 3 del 2 al 4 es que probablemente cada uno por separado hizo muy poco, pero en conjunto acabaron haciendo mucho. Vamos a hablar también de aquellos que están dispuestos a tomar algunos riesgos. Probablemente estos son los más escasos. Probablemente estos tienen algunas cosas que quizás no entendamos por qué las hacen. Pero vean lo que nos va a narrar Nehemías 3:7. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Estos habían venido precisamente de una zona que no era afín necesariamente a Jerusalén. Estos estaban arriesgándose no solamente porque tenían que viajar desde el otro lado del río a Jerusalén para colaborar en lo que ellos consideraban justo, sino también arriesgándose porque además de los peligros del viaje en forma natural, estaban aquellos peligros que devenían de la guerra que había contra el imperio persa. Recordemos que había una guerra declarada contra Jerusalén desde los árabes al sur, desde los samaritanos al norte, y los pueblos que residían al este también estaban en contra de la reconstrucción. Por lo tanto, este Melatías y este Jadón, con el simple hecho de movilizarse de pueblo para poder ir a ayudar a la reconstrucción, ya estaban tomando riesgos. ¿Cuántas veces hemos juzgado el trabajo de otros hermanos porque a nosotros nos parece que podría ser mucho mejor,
pero ellos están tomando muchos riesgos, ellos están jugándose muchas cosas, ellos tienen cosas que están aportando y que no podemos ver. Evidentemente Melatías y Jadón llegaban cansados del viaje, evidentemente estos tenían muchísimos cuidados que tomar, pero estaban ahí poniendo su esfuerzo, poniendo su amor a la reconstrucción de una ciudad que necesitaba muchas manos para ponerse de pie. Necesariamente Melatías y Jadón estaban mostrando un amor especial por la obra, especialmente porque no lo tenían sencillo, lo tenían complicado porque se tenían que desplazar en una zona naturalmente peligrosa. Luego nos vamos a encontrar aquellos que están dispuestos a aprender. Estos son muy necesarios, son muy importantes, nunca debemos dejarlos de lado. Nehemías 3:8 y 3:32 nos narra: junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros, es decir, los que trabajaban la plata, junto al cual restauró también Ananías, hijo del perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Y en el 32 nos encontramos: y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Aquí sí que tiene mucho que mencionarse ese adagio popular de zapatero a tus zapatos. La pregunta acá es, ¿y un platero, es decir, alguien que trabajaba la plata, qué sabía de construir un muro? ¿Qué podría saber un preparador de perfumes acerca de albañilería? Mucho menos un comerciante. ¿Qué podría un comerciante saber de cómo levantar las puertas de una ciudad o levantar las murallas de una ciudad? Es inconcebible. Si yo en este momento me pongo a pensar que me dicen, usted tiene que levantar esta pared con tal altura, aquí están los ladrillos y adelante, pues probablemente la pared quedaría bastante mal, muy insegura, porque es que yo no sé nada de albañilería, desconozco por completo ese arte. Al igual que el perfumero, el platero y el comerciante no sabían cómo hacerlo, pero tenían algo que es súper importante en toda obra cristiana y que debe valorarse en gran manera. Tenían ese corazón de aprendizaje acerca de qué era lo necesario en ese momento para erigir esos muros que tan importantes eran para la obra que el Señor había encargado. No veo al perfumero diciendo, yo de eso no hago porque no puedo. No veo al comerciante diciendo, yo jamás lo he hecho, por lo tanto no quiero aprender. Evidentemente todos, con un corazón entregado, con una inspiración hecha para el Señor, se lanzaron a la obra. Y se lanzaron probablemente sin las herramientas, probablemente sin el conocimiento, probablemente un poco torpes quizás al principio, pero se lanzaron a aprender qué es lo que había que hacer y por amor a la obra seguramente fueron aprendiendo juntos. También nos vamos a encontrar con aquellos que no tienen envanecimientos de poder, no tienen esa vanidad por supuesto, no tienen esa altura de hombros, ese ver a los demás hacia abajo. Personas que han comprendido que un alto cargo, un lugar importante, no resultan más que ser simplemente servidores. Y aquí nos vamos a encontrar a varios ejemplos en el capítulo 3. Resulta que aquí los gobernadores estaban con el ladrillo y con la piedra en las manos. Fíjense bien la lista de los que edificaron. Dice que edificaron Refaías y Salum, gobernadores de Jerusalén. Eran los políticos más importantes de la zona. Y parece que estos políticos tenían un verdadero espíritu de servicio. Parece que a estos políticos no se les había subido a la cabeza. También estaban construyendo Malquías, gobernador de Bet-Hakerem, Salum y Ezer, gobernadores de Mizpa, Nehemías,
pero no el Nehemías que viene desde Persia, este es un homónimo. Nehemías, gobernador de Betsur. Y también estaban Asabías y Babai, gobernadores de la región de Keila. Esto quiere decir entonces que aquellos que tenían una posición de poder no veían en realidad esto como una cuestión humillante o como algo que había que hacer porque es que el pueblo tenía que verlo. No, estaban de cabeza también inmersos en una reconstrucción que era sumamente relevante. Sin embargo, no todo va a ser felicidad, alegría y colaboración en esta situación. Evidentemente, Nehemías tenía graves detractores. El proyecto en sí mismo tenía graves detractores. Y este proyecto, mis hermanos, tenía detractores por varios motivos. En primer lugar, porque era políticamente incómodo. Incomodaba a los reinos circundantes. Pero en segundo lugar, porque muchos de los judíos nacidos en Jerusalén luego de las guerras de cautiverio no conocieron el esplendor realmente de Jerusalén. Se habían acostumbrado a vivir en esa situación de inseguridad, de pobreza, de hambre. Estas personas nunca conocieron la mano de Dios guiando al pueblo. Simplemente nacieron así y les parece que esto es natural porque no han conocido algo diferente. Y muchas veces los cristianos tendemos a caer en actitudes como esas. De hecho, vamos a darnos cuenta que el capítulo 3 de Nehemías nos muestra algunas actitudes, algunos personajes que se van a parecer muchísimo a la iglesia moderna. En toda iglesia, en todo proyecto, hay personas que no tienen su corazón puesto en los planes que se están realizando. En todas partes nos vamos a encontrar personas que no están interesados. Y muy particularmente en estas reconstrucciones tan necesarias en nuestro contexto en pleno 2021, van a haber personas que simplemente no tienen ningún interés de obedecer la voluntad de Dios. Y a estas personas entonces hemos de identificarlas, hemos de saber qué piensan, pero sobre todas las cosas a estas personas hemos de aprender a tratarlas. Y esto lo aprenderemos a través del estudio de cómo Nehemías fue enfrentando cada situación. Siempre nos vamos a encontrar con aquellos que solo velan por sí mismos, solo ven sus propios intereses, solo ven aquellas cosas que para ellos son buenos, que a ellos les interesa, que ellos quieren, como el asadón, solo hacia mí, pero que no están haciendo las cosas por amor a los demás. Colaboran, pero solo colaboran cuando quieren, cuando les conviene. Fíjense, el versículo 10 del capítulo 3 de Nehemías nos dice: asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumaf. El 23, después de ellos restauraron Benjamín y Asub frente a su casa. Y después de estos restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de ellos restauró, dice el 29, Sadoc, hijo de Immer, frente de su casa. Muy frecuentemente nos vamos a encontrar en las iglesias hermanos que tienen por costumbre reiterada el únicamente servir si le conviene. Servir si está dentro de sus intereses. Servir si le trae privilegios. Servir si le pone en una posición visible. Pero estas personas no necesariamente están actuando de corazón, no necesariamente están enfocados en lo que el Señor les está mandando o en lo que el Señor quiere para la vida del cristiano, porque lo está haciendo por intereses externos, no porque tengan la firme y absoluta convicción de que es lo que el Señor quiere para sus vidas. Además nos vamos a encontrar con aquel clásico hermano que no trabaja, que no colabora, simplemente se niega. Nehemías 3:5 nos narra un detalle interesante. E inmediato a ellos, dice, restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayuda a la obra,
de su señor. Parece que los principales de los tecoitas no estaban comprometidos con la obra. Parece que estos grandes, probablemente se refiere a aquellos que lideraban a ese sector del pueblo, simplemente no se querían involucrar, no participaron. Dice que no se prestaron a ayudar. Y de esto nos vamos a encontrar muy frecuentemente en las iglesias. Y de esto nos vamos a encontrar muy frecuentemente en nuestras vidas. Personas que no tienen ningún tipo de compromiso. Personas que simplemente no desean colaborar, no desean participar. Simple y sencillamente desean estar al margen. Creo que todos conocemos a ese tipo de cristiano que no pasa de ser un mero oyente, que está ahí inactivo, sin prestarse a ayudar absolutamente a nadie. Y no hablo de una ayuda súper comprometida en un ministerio grande, no. Muchas veces el simplemente preguntarle a un hermano con una llamada cómo se encuentra, orar por esa persona, eso ya es servicio. Pero hay quienes recurrentemente no se interesan por prestar su ayuda a la obra del Señor, y de estos hay que cuidarnos muchísimo. Pero aún más hay que cuidarnos de los que lejos de ayudar estorban. Voy a pasarme un versículo al siguiente capítulo porque es que nos deja aquí un elemento importante. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Sanbalat era quien gobernaba Samaria. Samaria era territorio judío y además tenía ascendencia judía. Por lo tanto, podemos concluir que Sanbalat era hijo de Israel y ese que debía tomar este proyecto de reconstrucción como algo propio porque era su pueblo, ahora lo que está haciendo es escarnio de los judíos. Se está burlando de ellos. Le molesta que los demás trabajen. Se burla del trabajo de otros. Este es, sin duda, el tipo de cristiano más peligroso con el que se podía enfrentar cualquiera. ¿Por qué? Porque es que roba los ánimos, roba la gana de trabajar, con esas burlas, probablemente con indirectas, probablemente con comentarios, probablemente con miradas despectivas. Sanbalat estaba jugando el papel que muchos cristianos en las iglesias habremos jugado alguna vez. Y créame, mi hermano, Dios jamás va a olvidar a aquel que lejos de ayudar se pone a entorpecer. Pero, ¿qué hacía Nehemías mientras tanto? Porque en este caso Nehemías está dirigiendo la obra y se encuentra con todo tipo de personas. Se encuentra con el que trabaja en equipo, se encuentra con el que lidera, se encuentra con el que está aprendiendo, se encuentra con el que tiene muchas ganas y se encuentra con el desanimado, se encuentra con el que está solamente viendo por sus intereses, se encuentra con el que no quiere hacer nada y también se encuentra con Sanbalat que se está burlando. ¿Qué hizo Nehemías? Pues continuar con el plan. Nehemías continuó trabajando con quienes querían trabajar y lo que va haciendo es gestionando los talentos de cada uno y no se deja amilanar, no se va a dejar derrotar por los problemas y los enemigos que se va encontrando, que no fueron pocos, pero que va a gestionar con el mejor ánimo. ¿Por qué motivo? Porque Nehemías tiene puesta su cabeza y su corazón en la encomienda que el Señor le había dado. Y cuando tenemos el objetivo del Señor bien claro, difícilmente se desvía a la izquierda o a la derecha nuestros pensamientos. Pero aquí hay una pregunta importante que nos tenemos que hacer y este es algo que quiero que usted lo medite, que usted lo masculle, que usted lo asimile entre la semana. Mi hermano, y de todos los tipos que se encontró Nehemías, ¿qué tipo de cristiano es usted? Le dejo entonces la tarea de que vea cada una de las características de cada cristiano y se pregunte, ¿y yo quién soy en esta historia? Que Dios nos bendiga, mis hermanos.